Mamá y papá, no lo puedo creer. Hijo nuestro, qué bueno que estás aquí. Él regresó a casa con la intención de sorprender a sus padres y compartir con ellos la vida de logros que había construido, pero lo que encontró frente a su propia mansión lo dejó paralizado. En la entrada, dos personas mayores temblaban bajo la nieve, abandonadas sin miramientos. Jamás imaginó que esa escena lo arrastraría a un pozo de culpa del que no podría escapar. El automóvil negro se detuvo frente a la propiedad justo cuando el sol invernal comenzaba a ocultarse. Sebastián Montero descendió con una sonrisa de victoria, acomodándose el abrigo de cachemira mientras contemplaba el imponente edificio de 3 niveles que ahora llevaba su nombre. Había soñado con ese instante durante meses, aparecer de improviso, abrazar a sus padres y demostrarles que su hijo por fin había alcanzado todo aquello que alguna vez prometió. Sin embargo, cuando su mirada se desvió hacia una de las entradas laterales, la expresión de orgullo se le borró al instante, tan rígida como el hielo que cubría el suelo. Dos siluetas permanecían sentadas sobre la nieve, envueltas en una manta gastada que apenas las protegía del viento cortante. Un anciano rodeaba con sus brazos a una mujer de cabello blanco, ambos se estremecían por el frío. A su lado había un par de maletas antiguas y una caja de cartón de la que sobresalían fotografías envejecidas. La escena parecía la de alguien dejado a su suerte en medio de aquella noche helada. Algo se quebró dentro del pecho de Sebastián cuando reconoció esos rostros. Eran sus padres. Don Arturo y doña Elena, quienes le habían dado la vida, estaban ahí, a la intemperie, frente a la casa que él había comprado para impresionar a su prometida, la misma casa cuya existencia jamás les había contado. «Papá, mamá», gritó Sebastián mientras corría hacia ellos, con el corazón hecho pedazos. «¿Qué hacen aquí? Por favor, se están congelando». Don Arturo levantó la vista con esfuerzo. Sus ojos cansados brillaban por lágrimas contenidas al encontrarse con los de su hijo. En esa mirada no había reclamo alguno, solo una tristeza profunda que atravesó a Sebastián como una herida imposible de ignorar. «Hijo mío», murmuró el anciano con la voz hecha trizas. «No queríamos causarte problemas. Vicente nos dijo que vivías aquí, pero la joven que salió nos aseguró que no podíamos pasar, que esta casa no era un lugar para personas como nosotros». Sebastián sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se arrodilló frente a ellos y envolvió las manos heladas de su madre entre las suyas, intentando devolverles algo de calor. Doña Elena lo miró con aquellos ojos que antes lo observaban con orgullo infinito y que ahora solo reflejaban vergüenza y dolor. «Perdónanos, hijo», susurró, casi sin voz. «No queríamos ponerte en una situación incómoda frente a tu gente. Ya nos íbamos a marchar. Vicente vendrá pronto por nosotros. ¿Hacerme pasar vergüenza?». Las lágrimas comenzaron a recorrer el rostro de Sebastián. «Ustedes jamás podrían avergonzarme. ¿Quién les hizo esto? ¿Quién los obligó a salir?». En ese instante, la puerta principal de la mansión se abrió con firmeza. Cristina Salazar apareció en el umbral, envuelta en un vestido color perla que brillaba bajo las luces de la entrada. Su rostro impecable mostraba una expresión de fastidio absoluto, como si la presencia de aquellos adultos mayores manchara su celebración perfecta. «Sebastián, ¿qué estás haciendo ahí afuera?», preguntó con frialdad. «Los invitados te están esperando. Esta noche anunciamos nuestro compromiso. ¿Lo recuerdas?». Sebastián se puso de pie con lentitud, dejando a sus padres aún temblando detrás de él. Dentro de su pecho, la rabia comenzó a mezclarse con una culpa asfixiante. «Cristina, dime una cosa, ¿fuiste tú quien sacó a mis padres y los dejó ahí afuera?». Ella soltó una risa seca, sin rastro de humor. «¿Tus padres, Sebastián?». Dos personas mayores, con ropa gastada, tocando la puerta y pidiendo hablar contigo. «Les dije que esta casa no era un lugar de caridad». «¿Cómo iba a saber quiénes eran?». Hizo una pausa,
mirándolos de arriba a abajo con desprecio. Aunque, viéndolos ahora, entiendo perfectamente por qué nunca los mencionaste. No encajan precisamente con la imagen que hemos construido, ¿verdad? El silencio que cayó después fue tan pesado que parecía gritar. Varios invitados salieron hacia la entrada, atraídos por el alboroto. Hombres y mujeres vestidos con una elegancia impecable observaban la escena con miradas que iban desde el asombro hasta una burla mal disimulada. Sebastián alcanzó a escuchar los murmullos que se propagaban con rapidez. Pobrecitos, esos son sus padres. ¡Qué vergüenza! Jamás imaginé que Montero viniera de un origen tan sencillo. Don Arturo intentó incorporarse, pero sus piernas flaquearon. Sebastián corrió a sostenerlo, aunque su padre lo detuvo levantando una mano temblorosa. No, hijo, ya hemos causado suficientes molestias. Tu madre y yo nos vamos. Tú ya tienes tu vida, tu gente. No vinimos para arruinar nada. No se van a ir a ningún lado. La voz de Sebastián retumbó en el aire helado, cargada de una furia que jamás había sentido. Esta casa es de ellos tanto como mía. Cristina bajó los escalones con pasos calculados. El sonido de sus tacones golpeando la piedra marcaba cada segundo. Cruzó los brazos y miró a Sebastián con una mezcla de decepción y frialdad absoluta. Sebastián, no seas absurdo. Piensa bien lo que estás haciendo. Todos nuestros socios están adentro. El acuerdo con la familia Velázquez está a punto de firmarse. ¿De verdad vas a echarlo todo a perder por esto? ¿Te estás escuchando, Cristina? La interrumpió él, con la voz quebrada por la emoción. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Lo único que hice fue proteger nuestra imagen, respondió ella sin titubear. Tú y yo estamos construyendo un imperio. No podemos darnos el lujo de caer en debilidades emocionales. Creí que lo entendías. Doña Elena comenzó a llorar en silencio, cubriéndose el rostro con las manos. Don Arturo la rodeó con fuerza, como si intentara resguardarla de todo el mundo que los observaba sin compasión. Sebastián sintió como algo dentro de él se rompía por completo al ver a sus padres en ese estado, expuestos, temblando de frío, reducidos frente a la casa que él había comprado con el dinero de años de trabajo, mientras los había ido dejando atrás. Trabajé toda mi vida, dijo de pronto don Arturo, con una voz firme que contrastaba con el dolor que llevaba encima. Fui obrero, cargué materiales, acepté cualquier empleo que apareciera con tal de que este muchacho pudiera estudiar. Su madre había pasado incontables noches cosiendo hasta que amanecía para pagar sus cuadernos y libros. Nunca tuvieron lujos, pero jamás les faltó dignidad. La voz del anciano se quebró al continuar. Y ahora resulta que descubro que mi propio hijo se avergüenza de nosotros. ¿No es así? Sebastián cayó de rodillas frente a él, con el pecho apretado. Papá, yo nunca... Entonces dime, susurró doña Elena, con un hilo de voz cargado de años de silencio, ¿por qué dejaste de venir a vernos, hijo? ¿Por qué ya no llamabas? ¿Por qué siempre estabas ocupado cuando Vicente te buscaba? Sebastián no pudo responder. Las palabras se le atoraron en la garganta mientras los recuerdos lo golpeaban uno tras otro, las llamadas que ignoró, las excusas vacías, las promesas repetidas de que iría pronto. Se había convencido de que estaba construyendo un futuro mejor, de que cuando alcanzara el éxito suficiente regresaría por ellos para darles todo lo que merecían. Pero la verdad era mucho más cruda y sencilla. Se había avergonzado. Vergüenza de sus orígenes modestos frente a Cristina y su entorno. Vergüenza de la casa de adobe donde creció. Vergüenza de las manos ásperas de su padre y del acento sencillo de su madre. Había cambiado a las dos personas que lo amaban sin condiciones por un mundo que solo lo aceptaba por su dinero. Señor Montero, interrumpió una voz ronca desde la calle. Un hombre mayor, vestido con overol oscuro, se acercó cargando un termo del que salía vapor.
Traje café caliente para don Arturo y doña Elena. No podía dejarlos más tiempo ahí afuera. Era Vicente, el antiguo trabajador de la familia, ahora el único apoyo real que les quedaba. El mismo hombre que cuidaba gallinas en el patio de su vieja casa, que le enseñó a Sebastián a andar en bicicleta y que nunca dejó de llamarlo mi muchacho, sin importar cuántas riquezas hubiera acumulado. Vicente levantó la mirada y se encontró con los ojos de Sebastián, cargados de culpa y vergüenza. Una mezcla de decepción y tristeza que dolía más que cualquier reclamo. Don Arturo me habló de usted hace varias semanas, joven Sebastián, continuó Vicente. Me dijo que necesitaba verlo, que había algo importante que quería decirle. Intenté localizarlo, dejé recados, pero siempre estaba en juntas, de viaje o en cenas importantes. Sebastián sintió que todo a su alrededor se detenía. ¿Mi papá necesitaba verme? ¿Para qué? ¿Qué pasó? Don Arturo bajó la mirada, incapaz de responder. Fue doña Elena quien habló, con la voz temblorosa. Los médicos dijeron que su corazón está muy débil, hijo, que no le queda mucho tiempo. Por eso queríamos verte una última vez. Solo queríamos despedirnos. El grito que salió del pecho de Sebastián fue crudo, desgarrador. Se aferró a su padre como un niño perdido, llorando sin control mientras los invitados observaban la escena con rostros rígidos. Algunos murmuraban entre sí, otros apartaban la mirada, incómodos. Cristina, en cambio, permanecía inmóvil en los escalones, con los brazos cruzados y el rostro impecable, sin la menor señal de compasión. No lo sabía, sollozó Sebastián. Papá, no lo sabía, perdóname, por favor, perdóname. Don Arturo acarició la cabeza de su hijo con manos temblorosas. No hay nada que perdonar, hijo. Elegiste tu camino, y eso está bien. Nosotros solo queríamos verte una vez más antes de que me vaya. Nada más. Vicente ayudó a la pareja a ponerse de pie. Don Arturo dio un traspié y Sebastián lo sostuvo con fuerza, sintiendo cuán frágil se había vuelto aquel cuerpo que antes le parecía invencible. Los llevaré de regreso a casa, dijo Vicente con suavidad. Ya han pasado demasiado frío. No, intervino Sebastián de inmediato. Ellos se quedan aquí. Esta también es su casa. Cristina bajó los últimos escalones, con la paciencia agotada. Sebastián, escúchame con atención. Si esas personas entran a esta casa, yo me voy. Y no solo yo, la familia Velázquez, los socios, todo el negocio que hemos construido. Tendrás que elegir entre tu pasado de carencias o nuestro futuro de éxito. El silencio fue total. Incluso el viento pareció detenerse. Todas las miradas se clavaron en Sebastián, esperando su decisión. Don Arturo lo observó con los ojos llenos de lágrimas, pero también con comprensión, como si ya supiera la respuesta. Doña Elena apretó la mano de su esposo, preparándose para otra decepción. Sebastián miró a Cristina, luego a sus padres, y en ese instante algo que había estado dormido dentro de él despertó por completo. «Llévenlos adentro», dijo con voz firme, «a la habitación principal. Que les preparen la cama más cómoda de esta casa». «Sebastián», comenzó Cristina con tono amenazante. «Tú», la interrumpió él, mirándola con unos ojos que veían con claridad por primera vez, «puedes quedarte escuchándote a ti misma, pero te diré algo. Yo levanté todo lo que tengo sobre el sacrificio de dos personas que lo dieron todo por mí, y durante años fingí que no existían porque me avergonzaba de mis raíces. Esta noche encontré a mi padre enfermo, sentado en la nieve. Y si eso no te mueve el corazón, entonces no eres la mujer con la que quiero compartir el resto de mi vida». Un murmullo recorrió a los invitados como una ola contenida. El rostro de Cristina perdió color. «¿Me estás dejando por ellos?», preguntó, incrédula. «No te dejo por ellos», respondió Sebastián con calma.
Me voy porque entendí que el hombre en el que me convertí a tu lado es alguien que no reconozco. Alguien capaz de abandonar a sus propios padres. Y ese no es el hombre que quiero ser. Cristina dio un paso atrás, con los ojos encendidos de furia. Te vas a arrepentir de esto, Sebastián Montero. Te lo juro. Ella se dio la vuelta con brusquedad y entró a la casa, cerrando el paso con rabia. Los invitados comenzaron a retirarse poco a poco. Algunos evitaban cruzar miradas con Sebastián, otros susurraban entre ellos. En cuestión de minutos, la mansión quedó casi vacía, solo quedaban los ecos de puertas cerrándose y motores encendiéndose a lo lejos. Sebastián se arrodilló frente a sus padres una vez más esa noche. «Perdónenme, por favor», dijo con la voz rota. «Voy a pasar el resto de mi vida compensándoles todo». Don Arturo sonrió con debilidad y acarició el rostro de su hijo. «Ya lo hiciste, hijo, ya lo hiciste». Vicente ayudó a la pareja a entrar en la casa. Sebastián fue detrás de ellos y cerró la puerta. Sin embargo, en el silencio de aquella noche helada, una duda comenzó a golpearle la mente con insistencia. ¿Por qué Vicente había dicho que intentó contactarlo durante semanas si él nunca recibió un solo mensaje? Y más importante aún, ¿quién se había encargado de que esos avisos jamás llegaran? Los días siguientes se sintieron como despertar de una pesadilla solo para descubrir que la realidad podía ser aún más dura. Sebastián cambió su vida por completo. Canceló reuniones importantes, dejó sonar el teléfono sin responder a socios furiosos y convirtió la mansión en un refugio dedicado exclusivamente a sus padres. Cada sonrisa que lograba arrancarle a doña Elena, cada instante de calma junto a don Arturo, venía acompañado de una culpa constante, lenta, que lo consumía. Por dentro como un veneno silencioso. En la mañana del tercer día, mientras preparaba el desayuno en una cocina que prácticamente nunca había usado, escuchó pasos débiles bajando las escaleras. Don Arturo apareció en la entrada, apoyado en el bastón que Vicente había conseguido para él. Su rostro pálido delataba el enorme esfuerzo que le había costado llegar hasta ahí. «Papá, deberías estar descansando», dijo Sebastián de inmediato, dejando el sartén y corriendo a sostenerlo. «He descansado demasiado a lo largo de mi vida, hijo», respondió el anciano con una sonrisa cansada. «Ahora quiero aprovechar cada minuto que me queda, sobre todo estos momentos contigo». Se sentaron juntos a la mesa del comedor, una mesa de mármol italiano que Sebastián había comprado en otro tiempo para impresionar a personas que no volvieron después de aquella noche. Don Arturo recorrió la casa con la mirada, como si pudiera ver mucho más de lo que su hijo alguna vez intentó mostrar. «Es una casa muy bonita, hijo, pero se siente vacía, como si nadie hubiera vivido realmente aquí». Esas palabras cayeron sobre Sebastián con el peso de la verdad. Había llenado la mansión de objetos costosos, de arte que no comprendía y de muebles que casi nunca usaba, pero jamás la había convertido en un verdadero hogar. «Papá», comenzó Sebastián, con la voz quebrándose, «necesito preguntarte algo. Vicente me dijo que intentó comunicarse conmigo, que llamó durante semanas para avisarme que estabas enfermo, pero yo no recibí ningún mensaje, ninguna llamada, ningún correo. Nada». Don Arturo dio un sorbo lento al café, sus manos temblaban ligeramente. «Vicente me mostró el registro de llamadas en su teléfono. Marcó a tu oficina 14 veces en el transcurso de 3 semanas. Siempre le decían que estabas ocupado, que te pasarían el recado, pero tú nunca regresaste la llamada. Eso no puede ser». Sebastián sintió como se le helaba la sangre. «Mi asistente siempre me entrega todos los mensajes. Todos, sin excepción». «¿Tu asistente?», preguntó don Arturo. «¿Cómo se llama?» «Mónica Herrera. Lleva 3 años trabajando conmigo. Es una persona de absoluta confianza». El anciano asintió despacio, aunque en su mirada había algo que indicaba que sabía más de lo que estaba diciendo. «Hijo,
Estos días aquí he visto cosas, he escuchado conversaciones que quizá no debía escuchar. Y hay algo que tienes que saber sobre la noche en que llegamos. Sebastián se inclinó hacia adelante, con el corazón acelerado. ¿Qué es, papá? Antes de que don Arturo pudiera responder, la puerta principal se abrió de golpe. Cristina entró furiosa, seguida de dos hombres vestidos con trajes impecables que Sebastián reconoció de inmediato, Ricardo Velázquez y su hijo Javier, los socios más influyentes de su empresa. Sebastián, tenemos que hablar ahora mismo, ordenó Cristina, ignorando por completo la presencia de don Arturo. No es el momento, respondió Sebastián mientras se ponía de pie. Estoy con mi padre. Ricardo Velázquez dio un paso al frente. El rostro amable que solía mostrar había desaparecido, reemplazado por una expresión dura. Montero, el consejo directivo se reunió anoche. Tu comportamiento fue inaceptable. Dejaste en ridículo a Cristina frente a inversionistas clave. Y eso no es todo, añadió Javier, cruzándose de brazos. El acuerdo de fusión con nuestras empresas queda suspendido hasta nuevo aviso. Además, varios clientes ya están retirando sus cuentas. Dicen que no pueden confiar en alguien tan inestable emocionalmente. Sebastián sintió como la rabia le subía desde el pecho. ¿Inestable? Defendí a mis padres de un acto de crueldad. Si eso es ser inestable, entonces no quiero pertenecer a su mundo. Cristina soltó una risa amarga. Ese mundo ya no existe para ti, Sebastián. Revisé los números esta mañana. Sin el contrato con los Velázquez, tu empresa pierde 70% de sus ingresos. En 3 meses estarás en la quiebra, añadió con frialdad. Entonces me iré a la quiebra, respondió él, sorprendiéndose a sí mismo por la firmeza de su voz. Pero no estaré solo. ¡Qué conmovedor!, dijo Cristina con sarcasmo. El empresario exitoso renuncia a todo por sus padres mayores. Casi parece poesía. Lástima que la poesía no paga hipotecas. Don Arturo se levantó con esfuerzo, apoyándose en la mesa. Su cuerpo temblaba, pero su voz, aunque débil, resonó con una autoridad que silenció la habitación. Señorita, no sé qué clase de persona sea usted, pero le diré algo, dijo con calma. He vivido muchos años teniendo solo el amor de mi familia, y también he visto hombres ricos morir completamente solos, rodeados de lujos, sin nadie que realmente los llore. Hizo una pausa para respirar. Mi hijo eligió el amor por encima del dinero, y esa es la única riqueza verdadera. El silencio que siguió fue absoluto. Cristina palideció por un instante, aunque enseguida recuperó su compostura. ¡Qué discurso tan bonito! Pero los discursos no alimentan. Se volvió hacia Sebastián. Tienes 48 horas para pensarlo mejor. Si no, lo perderás todo. Los 3 se marcharon, dejando tras de sí un rastro de perfume costoso y amenazas apenas disimuladas. Sebastián ayudó a su padre a sentarse de nuevo, notando cuánto le temblaban las manos por el esfuerzo que había implicado aquel acto de valentía. «Papá, no debiste», comenzó Sebastián. Alguien tenía que decirlo, lo interrumpió don Arturo. «Esa mujer tiene veneno en el corazón, hijo. Y lo que iba a contarte antes de que ellos llegaran es muy importante. La noche en que llegamos», continuó don Arturo, «antes de que nos sacaran de aquí, escuché a Cristina hablando por teléfono en el despacho. Creía que estábamos dormidos en la sala de espera donde nos dejó el mayordomo. ¿Qué fue lo que escuchaste, papá?» Don Arturo respiró hondo, como si cada palabra le pesara en el cuerpo. Le decía a alguien, a quien llamaba amor, que todo marchaba conforme al plan. Que pronto tú tendrías que elegir entre nosotros y tu empresa, y que cuando eligieras mal, como ella esperaba, por fin tendría el control total de tu compañía. Sebastián sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Eso no tiene sentido».
Cristina no tiene control sobre mi empresa. Solo somos socios en algunos proyectos. Hijo, la voz de don Arturo se quebró. También dijo algo más. Comentó que Mónica había hecho un trabajo perfecto bloqueando las llamadas de ese viejo molesto. Dijo que tú nunca te enterarías de que yo estaba enfermo hasta que ya fuera demasiado tarde para reaccionar sin quedar como el villano. En ese instante, el mundo de Sebastián se vino abajo. Mónica, su asistente de confianza durante 3 años. La mujer que organizaba su agenda, filtraba llamadas y tenía acceso a todos sus correos. Había sido la mano invisible que lo mantuvo lejos de sus padres justo cuando más lo necesitaban. ¿Por qué?, susurró Sebastián, con la voz rota. ¿Por qué haría algo así? Don Arturo colocó una mano temblorosa sobre la de su hijo. ¿Porque alguien se lo pidió, o le pagó por hacerlo? Y creo que ambos sabemos quién fue. Antes de que Sebastián pudiera responder, Vicente irrumpió en la cocina con el rostro descompuesto. Don Sebastián, doña Elena se cayó arriba. No puede levantarse. Sebastián subió las escaleras de 3 en 3, con el corazón golpeándole el pecho. Encontró a su madre en el suelo del pasillo, aferrando un sobrecolor manila con manos temblorosas. Su rostro estaba pálido y las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. «Mamá, mamá, ¿qué pasó?», dijo arrodillándose a su lado, ayudándola a recargarse contra la pared. Doña Elena levantó el sobre con dificultad. Su voz salió como un susurro roto. «Hijo, entré a tu despacho buscando un libro para tu padre y encontré esto. Perdóname, no quise meterme donde no debía, pero cuando vi las fotos, no pude dejarlo ahí». Con manos torpes, Sebastián abrió el sobre. Su mundo se derrumbó por segunda vez esa mañana. Fotografías. Cristina besando a Javier Velázquez dentro de un hotel. Había más imágenes. Cristina firmando documentos dentro de un despacho jurídico. Entre ellos, un contrato matrimonial que le heló la sangre. En caso de separación, ella tendría derecho a la mitad de todas las propiedades y empresas de Sebastián Montero. Pero lo que terminó de destrozarlo fue la fecha. Ese acuerdo había sido firmado 6 meses antes de que le pidiera matrimonio. Todo había sido una trampa desde el principio. «Hijo», susurró doña Elena, con la voz quebrada por el dolor. «Esa mujer nunca te amó. Solo quería tu dinero. Y cuando entendió que nuestro amor podía hacerte abrir los ojos, decidió usarlo en tu contra. Nos convirtió en un arma para destruirte». Sebastián ayudó a su madre a ponerse de pie, sosteniéndola mientras ella se aferraba a él como si fuera lo único firme en un mundo que se venía abajo. Vicente apareció corriendo con un vaso de agua, con el rostro marcado por la preocupación de un padre que sufre por su hijo. Don Arturo llegó al pasillo, jadeando por el esfuerzo de subir las escaleras. Al ver las fotografías tiradas en el suelo, su expresión se endureció, mezclando enojo y tristeza. «Papá, necesitas descansar», suplicó Sebastián, guiando a ambos hacia la habitación principal. «Descansaré cuando tú estés a salvo», respondió el anciano con terquedad. «Hijo, escúchame bien. Esa mujer te tendió una trampa, pero las trampas funcionan en ambos sentidos. Si ella guarda secretos, tú puedes descubrirlos y usarlos para protegerte. Yo no soy como ella, papá», replicó Sebastián. «No juego sucio». Doña Elena tomó el rostro de su hijo entre las manos, obligándolo a mirarla a los ojos. «Esto no se trata de jugar sucio, hijo mío. Se trata de justicia, de evitar que siga destruyendo a más personas. Si algo he aprendido en esta vida es que guardar silencio frente a la maldad es volverse cómplice. No puedes permitir que salga impune». Sebastián observó a sus padres, frágiles, cansados, enfermos, y aún así, más fuertes que él. Porque comprendían algo que había olvidado en su carrera por el éxito,
que la verdadera fortaleza no nace del poder ni del dinero, sino de la integridad y el amor. Está bien, dijo al fin. Pero lo haremos de la manera correcta. Sin odio, sin venganza. Solo con la verdad. ¿De acuerdo? Esa noche, mientras sus padres dormían en la habitación principal, Sebastián permaneció en su despacho junto a Vicente. El hombre mayor había sido testigo silencioso de todo, viendo desde la sombra cómo el muchacho que ayudó a criar se perdía en un mundo de ambición y engaños. «Vicente, necesito tu ayuda», dijo Sebastián. «Quiero saber todo lo que viste, todo lo que escuchaste. Cada detalle importa». El hombre asintió con lentitud y sacó un papel doblado del bolsillo. «Hay algo más que don Arturo no alcanzó a contarte, joven. La noche en que llegamos, escuché a la señorita Cristina hablando con alguien más, no con la persona a la que llamaba amor». «¿Con quién?», preguntó Sebastián, conteniendo la respiración. «Con un hombre. Decía que tú eras el último obstáculo para algo grande», continuó Vicente, «que una vez que te tuviera bajo control o fuera del camino, el verdadero proyecto podría arrancar». «¿Proyecto real?», preguntó Sebastián, girándose de inmediato. «¿De qué proyecto hablas?». Vicente extendió el papel doblado. Anoté el nombre que mencionó. Hablaba de inversiones en Sudamérica. Lo llamó Operación Mariposa. Dijo que, con o sin tu firma, ese dinero saldría del país antes de que terminara el año. La sangre de Sebastián se le heló. Operación Mariposa. Reconocía ese nombre. Aparecía en varios documentos que Cristina le había pedido firmar semanas atrás, asegurándole que se trataba de simples expansiones rutinarias de la empresa. Papeles que firmó sin revisar, confiando ciegamente en la mujer que creía amar. ¿Qué había firmado en realidad? ¿Y qué más estaba planeando Cristina con su dinero, su nombre y su compañía? Sebastián se levantó y caminó hasta la ventana, observando el cielo estrellado. En algún punto de la ciudad, Cristina debía pensar que había ganado, que lo había aislado, arruinado, anulado por completo. No sabía que, en realidad, lo único que había logrado era despertarlo. «Vicente», dijo sin volverse, «mañana iremos a la oficina. Tú, yo y un abogado que sea más listo que todos ellos juntos. Es momento de descubrir qué es en verdad la Operación Mariposa y quiénes están metidos en esto». «Sí, joven», respondió Vicente sin dudar. Sebastián respiró hondo. «Y gracias, gracias por no abandonar nunca a mis padres. Por seguir buscándome, incluso cuando parecía que yo los había olvidado por completo». El hombre mayor sonrió con tristeza. «Un padre nunca se rinde con sus hijos, don Sebastián. Y aunque no compartamos la misma sangre, yo lo vi crecer. Para mí, siempre será aquel niño que corría descalzo por el patio persiguiendo gallinas. Incluso cuando los hijos se pierden», añadió con suavidad, «siempre pueden encontrar el camino de regreso a casa». Sebastián sintió de nuevo el ardor de las lágrimas. Durante años había levantado muros alrededor de su corazón, convencido de que la dureza era fortaleza y que la frialdad era poder. Pero en solo 3 días, sus padres y Vicente le habían enseñado más sobre la verdadera fuerza que todos sus años de éxito empresarial. Ahora solo quedaba una pregunta: ¿llegaría a tiempo para salvar lo que Cristina estaba destruyendo? Y aún más importante, ¿descubriría la verdad antes de que fuera demasiado tarde para su padre? Porque mientras Sebastián planeaba su siguiente movimiento, en el piso de arriba, don Arturo luchaba por respirar, presionando un pañuelo contra su boca, mientras doña Elena dormía sin saber que el tiempo comenzaba a agotarse. A su lado, sin saber que el tiempo de su esposo se agotaba mucho más rápido de lo que su hijo alcanzaba a imaginar. La vida tiene formas extrañas de empujar a las personas hacia la verdad, y a veces esa verdad aparece justo cuando el reloj ya corre en contra. A la mañana siguiente, la mansión amaneció envuelta en un silencio inquietante.
Sebastián despertó en el sofá de su despacho, rodeado de documentos que había revisado hasta que el amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas. Cada archivo que encontraba sobre la llamada Operación Mariposa se sentía como una nueva traición. Transferencias autorizadas con su firma, cuentas en paraísos fiscales, inversiones ficticias en empresas que ni siquiera existían. Todo estaba ahí, negro sobre blanco. Cristina no solo había planeado quitarle su fortuna. Su intención era destruirlo por completo. El aroma del café recién hecho lo sacó de sus pensamientos. Siguió el olor hasta la cocina y lo que vio lo dejó inmóvil en la entrada. Doña Elena estaba frente a la estufa, preparando tortillas a mano, igual que lo hacía en la casa humilde donde Sebastián había crecido. Sus manos arrugadas trabajaban la masa con movimientos aprendidos tras décadas de madrugar antes de que saliera el sol, preparando el desayuno para su familia. Vicente estaba sentado a la mesa, pelando naranjas para hacer jugo natural, mientras don Arturo observaba a su esposa con una sonrisa que mezclaba amor y nostalgia. «Mamá», susurró Sebastián desde la puerta. «No tenías que hacer esto». Doña Elena se giró, secándose las manos en un mandil que había encontrado en algún cajón olvidado. «Ay, hijo mío. Una madre siempre cuida de sus hijos. No importa si viven en una casa de adobe o en un palacio. El amor se sirve en un plato y se cocina con el corazón». Sebastián sintió como las lágrimas volvían a amenazar. Se acercó y abrazó a su madre por la espalda, apoyando la cabeza en su hombro, como cuando era niño y el mundo le parecía demasiado grande. «Perdóname, mamá», murmuró, «por todos los desayunos que me perdí, por todas las mañanas que pasaste sola esperando que yo llamara». Doña Elena se volvió hacia él y tomó su rostro entre sus manos cubiertas de harina, mirándolo con una ternura que no conocía reproches, solo amor. «Hijo querido, el pasado ya quedó atrás», dijo doña Elena con suavidad. «Lo único que importa es este momento. Y ahora estás aquí, conmigo y con tu padre». «Eso es todo lo que necesito escuchar», la interrumpió Sebastián, con la voz quebrándose. «Papá va a estar bien. Vamos a buscar a los mejores médicos, los mejores tratamientos». Desde la mesa, don Arturo tosió levemente. Por un instante, Sebastián notó cómo su padre llevaba el pañuelo a la boca con discreción. Hubo algo en ese gesto que le heló la sangre. Antes de que pudiera decir algo, Vicente habló. «Don Sebastián, ¿hay algo que deba saber? Anoche, después de que usted se quedó dormido en el despacho, recibí una llamada. Era Mónica, su asistente». El cuerpo de Sebastián se tensó por completo. «¿Mónica te llamó? ¿Para qué?» Vicente cruzó una mirada con don Arturo antes de responder. «Dijo que necesitaba hablar con usted con urgencia. Aseguró que tenía información sobre la señorita Cristina que podría ayudarlo, pero que no podía decir nada por teléfono. Comentó que tenía miedo, que sentía que alguien la vigilaba». «Es una trampa», respondió Sebastián de inmediato. «Mónica trabajó con Cristina para mantenerme lejos de ustedes. No puedo confiar en ella». «Tal vez», intervino don Arturo con una voz débil pero firme, «o tal vez se dio cuenta de que estaba del lado equivocado. Hijo, las personas pueden cambiar. A veces, cuando ven las consecuencias de sus actos, despiertan». Doña Elena colocó frente a Sebastián un plato con tortillas calientes y frijoles refritos cuyo aroma era idéntico al de su infancia. Luego se sentó a su lado y le tomó la mano. «Cuando eras niño», comenzó, «había una vecina que nos hacía la vida difícil. Se llamaba Doña Refugio. Nos criticaba por ser pobres, porque tu padre trabajaba con las manos. Decía que tú no llegarías a nada porque venías de la nada». Sebastián escuchaba en silencio mientras mordía la tortilla, cuyo sabor traía de vuelta recuerdos que había intentado enterrar. «Un día», continuó su madre, «el hijo de Doña Refugio tuvo un accidente muy grave. Necesitaban dinero para el hospital,
pero ella se había peleado con todo el vecindario. Nadie quería ayudarla. ¿Y sabes quién fue a su casa con todo el dinero que habíamos ahorrado? Papá, susurró Sebastián, mirando a don Arturo. El anciano asintió. Le di todo lo que teníamos. Porque el dolor de un padre es el dolor de cualquier padre. Y porque guardar rencor es como beber veneno esperando que el otro muera. Doña Elena sonrió con tristeza. Ese día, Doña Refugio lloró en tus brazos. Y desde entonces, fue la primera en defendernos cuando alguien hablaba mal de nuestra familia. Volvió a apretar la mano de su hijo. Las personas pueden cambiar, hijo. Nunca lo olvides. Si Mónica quiere hablar, añadió doña Elena con suavidad, tal vez deberías escucharla, pero con mucho cuidado. Muchísimo cuidado. Sebastián terminó el desayuno en silencio, sintiendo el peso de aquella decisión sobre los hombros. Finalmente, sacó el teléfono y marcó el número de Mónica. Ella contestó al primer timbrazo. Su voz sonaba asustada. Señor Montero, gracias por llamar. Necesito verlo. Hay cosas que usted no sabe, cosas terribles que la señorita Salazar está planeando. ¿Y por qué debería creerte, Mónica? Respondió Sebastián con frialdad. Bloqueaste las llamadas de mi padre. Me mantuviste alejado de él cuando más me necesitaba. Hubo un largo silencio. Cuando Mónica volvió a hablar, estaba llorando. Me pagaron mucho dinero para hacerlo. Yo necesitaba ese dinero para la operación de mi hermana. Pero luego vi a sus padres aquella noche, en la nieve, los vi temblando de frío. Y me di cuenta de que me había convertido en la clase de persona que siempre juré que nunca sería. Sebastián cerró los ojos, sintiendo una mezcla de rabia y algo que, muy a su pesar, se parecía a la compasión. ¿Dónde quieres que nos veamos? En el café del parque, a las 2, respondió ella. Pero venga solo, señor Montero. Si Cristina se entera de que estoy hablando con usted, su voz se quebró. No sé de qué es capaz. La llamada se cortó. Sebastián miró a sus padres y a Vicente, buscando en sus rostros alguna señal, alguna respuesta. Ve, hijo, dijo don Arturo, pero lleva a Vicente contigo. Que se mantenga cerca, vigilando. Y si algo no te da buena espina, sales de ahí de inmediato. Las horas hasta las 2 de la tarde se arrastraron como siglos. Sebastián intentó distraerse revisando más documentos, pero su mente no dejaba de girar. ¿Y si era una trampa? ¿Y si Cristina estaba usando a Mónica para tenderle otra emboscada? Pero también existía la posibilidad de que Mónica tuviera información crucial, algo que pudiera proteger a sus padres y salvar lo poco que quedaba de su empresa. A las 2 en punto, Sebastián entró en el café del parque. Era un local pequeño, alejado del centro, de esos lugares a los que nadie de su antiguo círculo social se acercaría jamás. Mónica estaba sentada en una mesa al fondo, con gafas oscuras a pesar de estar en el interior. Parecía haber envejecido 10 años en una sola semana. Señor Montero, dijo cuando él se sentó frente a ella. Gracias por venir. Tienes 5 minutos, respondió Sebastián con frialdad. Y más te vale que lo que tengas que decir sea verdad. Mónica se quitó las gafas. Sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar. La operación Mariposa no es solo un fraude financiero, señor, dijo en voz baja. Es mucho peor. Cristina está usando su empresa como fachada para lavar dinero de organizaciones criminales en Sudamérica. Las firmas que pusiste en esos documentos te convierten en cómplice legal de todo, continuó Mónica en voz baja. Sebastián sintió que el mundo se detenía. Eso es imposible. Yo revisé, se interrumpió a sí mismo al comprender la verdad. No revisé nada. Confié ciegamente en ella. Hay más, dijo Mónica,
sacando un pendrive de su bolso. Aquí está toda la prueba: correos electrónicos, transferencias, conversaciones grabadas. Todo lo que necesitas para demostrar que fuiste engañado. Hizo una pausa, y su rostro se tensó. Pero también hay algo más, algo sobre tu padre. El corazón de Sebastián se detuvo. ¿Qué pasa con mi padre? Mónica tragó saliva, las manos le temblaban. Cristina investigó su historial médico hace meses. Sabía desde el principio que don Arturo estaba enfermo, y lo usó. Planeó todo para que descubrieras la verdad en el peor momento posible, cuando él ya estuviera tan débil que apenas pudiera hablar, cuando ya fuera demasiado tarde para hacer algo que no fuera sentir culpa. Sebastián se levantó de golpe, la silla cayó al suelo con estrépito. La rabia le recorrió las venas como fuego líquido. Esa maldita mujer. Hay más, lo interrumpió Mónica, con la voz quebrada. Tu padre necesita un tratamiento experimental muy caro. Y Cristina se aseguró de congelar tus principales cuentas. Sin el contrato con los Velázquez, no tienes la liquidez para pagarlo. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó Sebastián, con la voz tensa. Porque yo manejaba tu agenda financiera, señor Montero. Yo lo vi todo. Lo oí todo. Y me callé, porque me pagaron para hacerlo. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Pero ya no puedo vivir con esto. Mi hermana se salvó gracias a ese dinero. ¿Cómo puedo disfrutar de que ella esté viva sabiendo que ayudé a destruir la vida de ustedes? Sebastián tomó el pendrive con manos temblorosas. En aquel pequeño dispositivo estaba toda la verdad, la traición documentada, las pruebas para detener a Cristina, y también la confirmación más dolorosa de todas: había perdido años irrecuperables con su padre persiguiendo un éxito construido sobre mentiras. Y ahora, cuando por fin había despertado, el tiempo se agotaba. Hay algo más que debes saber, dijo Mónica en un susurro. Javier Velázquez no es el amante de Cristina. Es su socio. El verdadero amante es alguien mucho más cercano a ti, alguien en quien confiaste por completo. ¿Quién?, preguntó Sebastián, con un nudo en la garganta. Antes de que Mónica pudiera responder, la puerta del café se abrió de golpe. 3 hombres entraron apresuradamente, con gorras que les ocultaban parte del rostro. Mónica palideció. «¡Corre!», gritó, levantándose de un salto. «Es una trampa. Me siguieron». El corazón de Sebastián empezó a latir con violencia. Mientras los hombres avanzaban hacia ellos, una sola certeza se impuso en su mente: Cristina no solo quería destruirlo, quería asegurarse de que no quedara nadie para detenerla. Sebastián reaccionó por instinto. Tomó a Mónica del brazo y corrieron hacia la salida trasera. En ese mismo instante, Vicente apareció como salido de la nada y se interpuso frente a uno de los hombres, bloqueándole el paso con su propio cuerpo. No dijo una palabra. No hizo falta. Los 3 escaparon por un callejón mientras los gritos retumbaban detrás de ellos. No se detuvieron hasta llegar al auto de Vicente. El motor rugió y las llantas chirriaron al arrancar, perdiéndose entre las calles. Sebastián miró hacia atrás, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor de guerra. Nadie lo siguió, pero el mensaje había sido brutalmente claro. Cristina sabía que Mónica había hablado, y no permitiría que esa información llegara a donde pudiera destruirla. Cuando llegaron a la mansión, don Arturo y doña Elena los esperaban en la entrada, pálidos, con el miedo reflejado en el rostro. Sebastián abrazó a sus padres con fuerza, sintiendo cómo temblaban entre sus brazos. «Estoy bien, papá, estamos bien», dijo. Pero no era verdad. Nada estaba bien. Tenía las pruebas para hundir a Cristina, sí, pero también sabía que ella no se detendría ante nada. Y lo más aterrador de todo era que aún no sabía quién era el verdadero traidor, quien había estado tan cerca de él todo ese tiempo,
sonriéndole mientras lo apuñalaba por la espalda. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, Sebastián se sentó junto a la cama de su padre. Don Arturo respiraba con dificultad. Cada bocanada de aire era un esfuerzo visible. Sebastián tomó su mano, fría y frágil. «Papá, voy a arreglar todo esto. Te lo prometo. Voy a conseguir ese tratamiento. Voy a salvarte». Don Arturo abrió los ojos lentamente. Sonrió con esa sonrisa cansada, pero llena de un amor que solo un padre puede dar. «Ya me salvaste, hijo, cuando me abriste la puerta de tu casa, cuando elegiste el amor por encima del dinero. Ya me diste todo lo que necesitaba». «No digas eso», sollozó Sebastián. «Todavía hay tiempo. Siempre hay tiempo». Pero en el fondo, Sebastián conocía la verdad. El tiempo era el único enemigo al que no podía vencer, y ese enemigo estaba ganando. Los días siguientes se convirtieron en una carrera desesperada contra el reloj. Sebastián contrató al mejor abogado penalista de la ciudad, un hombre llamado Gustavo Ramírez, famoso por no tener piedad con los corruptos y por destruir imperios construidos sobre mentiras. Sebastián sintió que el mundo se detenía. «Rodrigo», susurró, negando con la cabeza. «No. Él no. No puede ser». Don Arturo lo miró con una tristeza infinita, pero también con una certeza inquebrantable. «Ojalá me equivoque, hijo. Ojalá mis ojos cansados me hayan engañado. Pero lo vi claramente. La forma en que se hablaban no era una despedida cualquiera. Era complicidad, confianza, traición». Sebastián se llevó las manos al rostro. Los recuerdos comenzaron a golpearlo sin piedad. Rodrigo celebrando con él el primer gran contrato, Rodrigo tranquilizándolo cuando dudaba, Rodrigo recomendándole con total confianza a Mónica como asistente, Rodrigo siendo el puente con los Velázquez, Rodrigo insistiendo en que confiara en Cristina, que era perfecta para su imagen. Todo encajaba. Demasiado bien. Por eso sabía tantas cosas, murmuró Sebastián. Por eso siempre iba un paso adelante. No estaba espiándome, estaba a mi lado. Don Arturo asintió con dificultad. «Hijo, hay traiciones que duelen más que un golpe, porque vienen disfrazadas de abrazo. Yo no quería irme sin decírtelo. No podía permitir que siguieras confiando tu vida a quien ya te vendió una vez». Sebastián tomó la mano de su padre con fuerza, como si así pudiera retenerlo en este mundo. «Gracias, papá, gracias por protegerme hasta el final». Don Arturo sonrió débilmente. «Eso hace un padre. Incluso cuando ya no tiene fuerzas, sigue cuidando a sus hijos». En ese momento, doña Elena entró en la habitación. Al ver los rostros de ambos, entendió que algo grave había sido dicho. Se acercó a la cama y abrazó a su esposo con cuidado, como si fuera de cristal. «Todo va a estar bien», susurró, aunque en sus ojos había lágrimas. «Todo». Sebastián se levantó lentamente. Ya no había dudas. Ya no había confusión. La traición tenía nombre y rostro. Rodrigo Fuentes. Su mejor amigo. Su socio. El hombre que había estado moviendo los hilos desde las sombras. Bajó las escaleras con una calma que no sentía. Dentro de él, algo había cambiado definitivamente. Ya no era el hombre que reaccionaba con culpa o miedo. Era un hijo defendiendo a su familia. Un hombre dispuesto a luchar. Tomó su teléfono y marcó un número. «Gustavo», dijo en cuanto el abogado contestó. «Ya sé quién es el cerebro detrás de todo. Y esta vez, vamos a ir hasta el final». Miró hacia la escalera, hacia la habitación donde su padre luchaba por respirar. Cristina había cometido su mayor error. Había subestimado el amor de un padre y la furia silenciosa de un hijo que ya no tenía nada que perder.
Don Arturo apretó la mano de Sebastián con lo poco que le quedaba de fuerza. Hijo, no solo los vi. Los escuché, dijo con voz quebrada. Rodrigo le decía a esa mujer que todo iba perfecto, que pronto tendrían el control total de tu empresa, que después podrían casarse sin que nadie sospechara nada, que tú estarías tan destruido que ni siquiera intentarías defenderte. Esas palabras fueron el golpe final. Doña Elena entró en la habitación con una charola de té. Al ver el rostro de su hijo, dejó todo a un lado y corrió a abrazarlo. Sebastián ya no pudo contenerse. Lloró como no lo hacía desde niño, con sollozos profundos, llenos de vergüenza y dolor acumulado. Su madre lo sostuvo con firmeza, acariciándole el cabello, murmurando palabras suaves, las mismas que usaba cuando regresaba a casa con las rodillas raspadas o el corazón roto por un amor adolescente. «Mi niño», susurró. La traición duele más cuando viene de alguien que amamos, pero también nos enseña quiénes son los verdaderos tesoros. Mira a tu alrededor. Tu padre, Vicente, incluso Mónica, que está intentando reparar su error. Ellos son tu verdadera fuerza. Un golpe suave en la puerta interrumpió el momento. Vicente asomó la cabeza, serio. Don Sebastián, el licenciado Ramírez está abajo. Dice que es urgente. Sebastián se secó el rostro y bajó. En la sala, Gustavo Ramírez tenía documentos regados por toda la mesa. Su expresión mezclaba satisfacción y alarma. Sebastián, ya tenemos todo para hundir a Cristina Salazar. Lavado de dinero, fraude, conspiración. No se salva. Entonces, ¿qué falta?, preguntó Sebastián, con un hilo de esperanza. Gustavo suspiró. Rodrigo Fuentes se nos adelantó. Esta mañana presentó una demanda contra ti. Te acusa de desvío de fondos para uso personal. Los documentos son falsos, pero están muy bien armados. Y como es socio mayoritario, logró congelar todas tus acciones hasta que el caso se resuelva. Sebastián sintió que el piso volvía a abrirse bajo sus pies. ¿Cuánto tiempo? Meses, tal vez un año. No hizo falta decir nada más. Ambos pensaron en lo mismo. Don Arturo no tenía un año. Tiene que haber otra forma, dijo Sebastián con desesperación. Algo más rápido. Gustavo guardó silencio unos segundos. Luego levantó la mirada, serio. La hay. Pero es peligrosa. Necesitamos que Cristina y Rodrigo se incriminen solos. En público. Sin posibilidad de negar nada. ¿Cómo? Con una trampa, respondió el abogado. Exactamente como la que te tendieron a ti. Sebastián cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, ya no había miedo. Solo determinación. Hágalo, dijo. Pero esta vez, no será por dinero. Será por mi padre. Arriba, don Arturo respiraba con dificultad, sin saber que cada segundo que pasaba acercaba el final, y también el inicio de la caída de quienes habían destruido a su familia. Rodrigo deslizó el portafolio sobre la mesa y lo abrió con parsimonia. Los documentos estaban perfectamente ordenados, cada hoja marcada con pequeñas pestañas adhesivas de colores. Aquí, dijo, señalando, renuncias a tus acciones. Aquí aceptas toda la responsabilidad legal por Operation Butterfly. Y aquí, sonrió, te comprometes a no denunciar a Cristina ni a mí jamás. Sebastián tomó una de las hojas con manos temblorosas. ¿Y a cambio?, preguntó con la voz rota. ¿Qué gano yo? Nada que el dinero pueda comprar, respondió Rodrigo, inclinándose hacia adelante. Silencio. Tiempo. Podrás sentarte junto a la cama de tu padre y fingir que todo esto nunca pasó. Sebastián bajó la mirada, como un hombre derrotado. Dijiste que no tocarían a mis padres. Rodrigo soltó una carcajada corta. No somos animales, Sebastián.
Ya conseguimos lo que queríamos de ellos. Tú reaccionaste exactamente como esperábamos. Sebastián respiró hondo. Cristina, ¿sabe que estoy aquí? Claro. Está esperando mi llamada. Le encanta ver cómo se cierran los círculos. Sebastián asintió lentamente. Antes de firmar, necesito escuchar algo de ti, dijo, levantando la vista. Solo para poder vivir con esto. Dime que todo fue planeado. Que nunca hubo una sola cosa real. Rodrigo lo miró, desconfiado por un segundo. Luego sonrió, orgulloso. Desde el primer día. El acercamiento, la relación, la propuesta de matrimonio, el contrato prenupcial, todo. Tú eras la caja fuerte perfecta, dinero, nombre limpio, firma fácil. Nunca dudabas de nosotros. ¿Y Mónica? Preguntó Sebastián, casi en un susurro. Una herramienta más. Cara, pero eficiente. Sebastián cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, había lágrimas, pero también algo más. Aceptación. Está bien, dijo. Dame la pluma. Rodrigo sacó una estilográfica de su bolsillo y se la entregó. Sebastián la sostuvo unos segundos, como si pesara toneladas. Entonces, habló con voz apagada, solo una cosa más. ¿De verdad creíste que iba a venir solo? Rodrigo frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Sebastián levantó lentamente la mirada y sonrió por primera vez en días. No era una sonrisa triste. Era tranquila. Que todo lo que acabas de decir ya no te pertenece. Rodrigo abrió la boca para responder, pero en ese instante la puerta del despacho se abrió de golpe. Gustavo Ramírez entró acompañado de 2 agentes federales. Rodrigo Fuentes, dijo el abogado con calma, queda usted detenido por fraude, lavado de dinero, conspiración criminal y manipulación societaria. Rodrigo se puso de pie de un salto. ¿Qué es esto? Sebastián, maldito bastardo. Sebastián se levantó despacio. Cada palabra que dijiste, respondió, quedó grabada. Audio, video, todo. Y no solo aquí. Gustavo añadió, Mónica ya entregó copias completas a la fiscalía. Y Cristina Salazar fue arrestada hace 20 minutos cuando intentaba salir del país. Rodrigo palideció. Eso es imposible. Nada lo es, intervino una voz desde la puerta. Cristina estaba allí, esposada, escoltada por otro agente. Su maquillaje impecable no podía ocultar el odio puro en su mirada. «¿Tú?» escupió. «Todo esto es tu culpa». Sebastián la miró sin rencor, sin rabia. «No», dijo. «Es consecuencia». Rodrigo fue esposado. Mientras se lo llevaban, gritó, «Vas a perderlo todo igual. Tu padre va a morir y tú te quedarás solo». Sebastián no respondió. Minutos después, cuando el edificio quedó en silencio, Vicente salió del estacionamiento. ¿Terminó?, preguntó. Sebastián asintió. Sí. Vamos a casa. Esa misma noche, Sebastián se sentó junto a la cama de su padre. Don Arturo respiraba con dificultad, pero al ver a su hijo, sonrió. ¿Todo bien?, susurró. Sebastián tomó su mano. Sí, papá. Todo está bien ahora. Don Arturo lo miró largo rato, como si pudiera ver más allá de las palabras. Entonces, puedo descansar. Horas después, mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo, don Arturo se fue en silencio, con una leve sonrisa en el rostro y la mano de su hijo entre las suyas. Sebastián no gritó. No se derrumbó. Solo cerró los ojos, y prometió en silencio honrar cada sacrificio, cada desayuno perdido, cada llamada ignorada. Había perdido tiempo, pero había recuperado su alma. Cristina se inclinó hacia adelante con una sonrisa cargada de soberbia.
Puedes quedarte con esa casita ridícula y con algo de dinero para sobrevivir, dijo con desdén. Todo lo demás será nuestro. En ese momento, la puerta del despacho se abrió sin pedir permiso. Cristina entró como si ya fuera la dueña de todo, seguida por Javier Velázquez y dos hombres más que Sebastián reconoció de inmediato, abogados de la competencia. Se sentó junto a Rodrigo y lo besó en los labios, lenta y provocadora. Veo que mi querido exnovio por fin entró en razón, comentó, cruzando las piernas. Al final no eras tan tonto. Solo quiero que esto termine, respondió Sebastián, extendiendo la mano hacia los documentos. Espera, lo detuvo Cristina, levantando un dedo. Antes necesito que digas algo delante de todos. Admite que fuiste un idiota por rechazarme por dos viejos que ni siquiera te valoraron cuando crecías. Dilo, y firmamos. Sebastián la miró fijamente. Por primera vez en semanas, sonrió. No era una sonrisa triste ni amarga, sino serena. No. ¿Cómo que no? Cristina frunció el ceño. No voy a firmar nada, continuó Sebastián, poniéndose de pie. Y tampoco voy a admitir una mentira. Mis padres me valoraron más que nadie en este mundo. Me amaron cuando no tenía nada, y me aman ahora que lo he perdido todo. Cristina apretó los labios. Eso es algo que tú jamás vas a entender. Rodrigo se levantó de golpe, golpeando la mesa. ¿Estás loco? ¿Vas a firmar o te vamos a destruir por completo? Sebastián lo miró con una calma que los descolocó a todos. Eso creen ustedes, respondió. Pero lo que no saben es que toda esta conversación ha sido grabada. El silencio cayó como un golpe seco. Cada palabra, cada confesión, continuó Sebastián. Y en este mismo momento, copias están siendo enviadas a la fiscalía, a la prensa y a todos sus socios. El color desapareció del rostro de Cristina. «Estás mintiendo». La respuesta llegó desde la puerta. «No está mintiendo». Gustavo Ramírez entró acompañado de dos agentes del Ministerio Público. Cristina Salazar y Rodrigo Fuentes, dijo con voz firme, quedan detenidos por fraude, lavado de dinero y conspiración criminal. El caos estalló. Cristina gritó amenazas mientras la esposaban. Rodrigo intentó huir, pero uno de los agentes lo derribó contra el suelo. Javier Velázquez y los otros abogados salieron apresurados, tratando de desaparecer antes de quedar manchados por el escándalo. Sebastián observó todo sin sentir victoria. No había satisfacción, solo un cansancio profundo y una urgencia que le apretaba el pecho. Necesitaba volver a casa. En el estacionamiento, Vicente lo esperaba junto al auto. Lo hizo bien, don Sebastián, dijo con orgullo. Don Arturo estaría orgulloso. Sebastián asintió, con la voz quebrada. Vicente, él sigue aquí. Y me voy a asegurar de que cada día que le quede esté lleno de amor y paz. Cuando regresaron a la mansión, ya era pasada la medianoche. Sebastián subió las escaleras en silencio y entró al cuarto de sus padres. Doña Elena dormía sentada en una silla, exhausta. Don Arturo estaba despierto, respirando con dificultad. «Papá», susurró Sebastián, acercándose a la cama. «Lo logré», susurró Sebastián, con la voz rota. Cayeron en la trampa. Todo terminó. Don Arturo sonrió. Las lágrimas recorrían lentamente su rostro marcado por los años. «Siempre lo supe, hijo», dijo con esfuerzo. «Siempre supe que ibas a regresar a lo que de verdad importa». Sebastián se arrodilló junto a la cama y apretó la mano de su padre con fuerza. «Ahora sí vamos a concentrarnos en tu tratamiento. Todavía tenemos tiempo, papá, todavía hay tiempo». Pero don Arturo cerró los ojos. Su respiración se volvió más débil, más lenta. Y en ese silencio cargado de amor y despedida, Sebastián entendió la verdad más cruel de todas.
El tiempo era lo único que ya no se podía comprar. Las semanas que siguieron a la caída de Cristina y Rodrigo fueron las más intensas y dolorosas de su vida. Los noticieros no hablaban de otra cosa. El escándalo sacudió al mundo empresarial, una mujer ambiciosa y su socio traicionando a un hombre que había confiado en quienes no debía. Pero Sebastián apenas escuchaba. Su mundo se había reducido a una sola habitación en el segundo piso de la mansión. Ahí, cada día, don Arturo luchaba por respirar un poco más. Con las cuentas liberadas y los bienes recuperados, Sebastián no dudó ni un segundo. Llamó a los mejores especialistas del país. El doctor Mendoza, un cardiólogo de prestigio internacional, revisó cada estudio con cuidado. Al final, confirmó lo que todos temían. El tratamiento experimental podía regalarle algunos meses más, tal vez un año, si la suerte acompañaba. No era una cura, solo tiempo prestado. ¿Cuánto cuesta?, preguntó Sebastián sin pestañear. Señor Montero, respondió el médico, estamos hablando de $500,000 y sin garantías. No importa, contestó Sebastián de inmediato. Haga lo que sea necesario. Cuando el doctor se retiró, don Arturo tomó la mano de su hijo con suavidad. No, hijo. Sebastián lo miró, desconcertado. ¿Cómo que no, papá? Esto puede ayudarte. Puede comprarme tiempo, aclaró don Arturo con voz tranquila. Tiempo en hospitales, conectado a máquinas, con dolor todos los días. Ese no es el tiempo que yo quiero. Las lágrimas comenzaron a arderle a Sebastián en los ojos. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que me quede aquí viéndote apagarte sin hacer nada? Don Arturo sonrió. Esa sonrisa que siempre había sido su refugio. Quiero que ese dinero sirva para algo mejor. Quiero pasar mis últimos días aquí, en esta casa, con tu madre y contigo. Sin tubos, sin máquinas, solo amor. Y quiero que sepas que, cuando me vaya, me iré siendo el hombre más rico del mundo, porque tuve todo lo que de verdad importa. Doña Elena, que había escuchado desde la puerta, entró llorando y abrazó a su esposo con fuerza. ¡Ay, viejo terco!, sollozó. Siempre tan necio. Por eso te enamoraste de mí, bromeó don Arturo, con una chispa de humor. Por un instante, Sebastián no vio a dos ancianos cansados, sino a los jóvenes que se habían elegido décadas atrás, cuando la vida era dura, pero el amor bastaba. Aceptó la decisión de su padre, aunque le partiera el alma. Contrató enfermeras especializadas en cuidados paliativos para que don Arturo no sintiera dolor. Transformó la habitación principal en un espacio lleno de luz, con las ventanas abiertas, dejando entrar el sol, el aire fresco y el canto de los pájaros. Sebastián llenó la habitación con recuerdos. Colocó fotografías de toda la vida familiar, don Arturo cuando era joven, con el overol de obrero y las manos cubiertas de cemento, doña Elena cosiendo a la luz de una lámpara de aceite, y él mismo, de niño, corriendo detrás de las gallinas en el patio de aquella casa humilde donde todo había comenzado. Vicente se instaló en una habitación de huéspedes para estar cerca día y noche, por si hacía falta cualquier cosa. Mónica también empezó a ir con frecuencia. Después de haber declarado contra Cristina y Rodrigo, había perdido su empleo, pero había ganado algo mucho más valioso. 2 veces por semana llegaba con flores frescas, preparaba café con doña Elena y compartía silencios que sanaban. No tenía ya una carrera, pero había encontrado redención, y una familia improvisada que la perdonó cuando ni ella misma podía hacerlo. Una tarde, mientras Sebastián leía en voz alta el libro favorito de su padre, Don Quijote, don Arturo lo interrumpió. «Hijo, hay algo que necesito que hagas por mí». «Lo que sea, papá». «Busca en mi vieja maleta, la que traje aquella noche. Al fondo hay un sobre amarillo». Sebastián lo encontró. Dentro había una carta escrita a mano, con la letra temblorosa de su padre,
y un recorte de periódico envejecido por el tiempo. Tenía más de 3 décadas. En él aparecía un joven obrero recibiendo un reconocimiento por haber salvado a un niño durante el derrumbe de un edificio. «¿Eres tú, papá?», susurró Sebastián al reconocer su rostro joven en la fotografía borrosa. «Casi muero ese día», dijo don Arturo con voz baja. Se cayó un muro y un niño quedó atrapado. Todos corrieron para salvarse, pero yo escuché sus gritos. Entré y lo saqué justo antes de que todo colapsara. Me rompí 3 costillas, pero el niño vivió. Sebastián lo miró con asombro. «¿Por qué nunca me contaste esto?» «Porque no lo hice para que me aplaudieran, hijo. Lo hice porque era lo correcto. Y eso es lo que quiero dejarte como herencia. No importa cuánto dinero tengas ni cuánta autoridad alcances. Lo único que de verdad cuenta es lo que haces cuando nadie te está mirando. Cómo tratas a quienes no pueden darte nada a cambio». Sebastián lo abrazó con fuerza, sintiendo lo frágil que se había vuelto su cuerpo y lo inmensa que seguía siendo su alma. «Ahora lee la carta», pidió don Arturo. Con las manos temblorosas, Sebastián desdobló el papel. «Hijo mío, si estás leyendo esto, significa que mi tiempo se está acabando, y está bien. He vivido una vida plena, llena de amor y de propósito. Trabajé con estas manos hasta que sangraron, pero nunca me sentí pobre, porque tenía a tu madre y te tenía a ti. No escribo para que sientas culpa. Los padres perdonan incluso antes de que haya algo que perdonar. Te escribo para recordarte quién eres en realidad. Eres el niño que compartía su pan con otros niños que tenían menos». Doña Elena se inclinó sobre él, besándole la frente con una ternura infinita. «Espérame», susurró don Arturo. «No tengas miedo. Hemos vivido una buena vida». Ella asintió entre lágrimas, apretando su mano como si así pudiera retenerlo un poco más en este mundo. Don Arturo volvió la mirada hacia Sebastián. Sus ojos, cansados pero llenos de luz, se clavaron en los de su hijo. «Recuerda quién eres», dijo con el último aliento firme que le quedaba. «Nunca vuelvas a olvidarlo». Sebastián quiso responder, quiso prometerle 1000 cosas más, pero la voz se le rompió en la garganta. Solo pudo asentir, apretando la mano de su padre contra su pecho. Un suspiro largo, sereno, y luego silencio. No fue un silencio violento, sino uno suave, casi sagrado. Como si la casa misma entendiera que un hombre bueno acababa de partir. Doña Elena apoyó la cabeza en el pecho de su esposo y lloró en silencio. Vicente se levantó despacio, se quitó la gorra y bajó la cabeza con respeto. Sebastián permaneció de rodillas, inmóvil, sintiendo el dolor más profundo que había conocido, y al mismo tiempo, una paz extraña. Su padre no se había ido con miedo, ni con rencor. Se había ido amado. El funeral fue sencillo, tal como don Arturo hubiera querido. Nada de ostentación, nada de discursos vacíos. Obreros, antiguos compañeros de trabajo, vecinos del viejo barrio, empleados de la empresa y estudiantes becados por la fundación llenaron la pequeña iglesia. Personas de mundos muy distintos, unidas por la huella silenciosa de un hombre que había hecho el bien sin esperar nada a cambio. Sebastián habló solo unas pocas palabras. Mi padre no fue famoso ni poderoso, pero enseñó con su vida que la verdadera riqueza está en la dignidad, en el trabajo honesto y en el amor. Si hoy estamos aquí, es porque de alguna forma, todos fuimos tocados por su bondad. A partir de ese día, Sebastián cambió muchas cosas. Reestructuró su empresa para que fuera justa, humana. Creó programas de apoyo para empleados, oportunidades reales para quienes nunca habían tenido una. Cada decisión importante la tomaba haciéndose una sola pregunta: ¿esto honraría a mi padre? Por las mañanas, desayunaba con doña Elena, que poco a poco volvió a sonreír. Por las tardes visitaba la fundación y hablaba con los jóvenes becados,
escuchando sus sueños como si fueran sagrados. Y por las noches, a veces, se sentaba solo en el jardín, mirando el cielo, sintiendo que no estaba realmente solo. Porque don Arturo tenía razón. En cada buena decisión, en cada acto de bondad, en cada mano tendida a quien lo necesitaba, ahí estaba él. Y Sebastián, por fin, había vuelto a casa. Y así, sin grandes anuncios ni titulares, la vida siguió su curso. Sebastián aprendió a vivir con la ausencia sin permitir que se convirtiera en vacío. Cada mañana, al pasar por el jardín, miraba el gallinero y sonreía al recordar su infancia. A veces podía jurar que escuchaba la voz de su padre riendo, burlándose de sus zapatos caros llenos de barro. En esos momentos, no había tristeza, solo gratitud. La Fundación Arturo y Elena Montero creció más de lo que nadie imaginó. No como un imperio, sino como una red silenciosa de oportunidades. Jóvenes que jamás habrían soñado con estudiar se convirtieron en ingenieros, maestros, médicos. Y cada historia de superación llevaba, aunque no lo supieran, el espíritu de un hombre que creyó que ayudar era un deber, no una estrategia. Sebastián nunca volvió a ser el hombre frío y obsesionado con el poder que había sido. Seguía siendo fuerte, decidido, exitoso, pero ahora su éxito tenía rostro humano. Escuchaba. Se detenía. Preguntaba. Y cuando firmaba un contrato importante, siempre pensaba en aquellas manos callosas que habían levantado muros bajo el sol para darle un futuro mejor. Por las noches, doña Elena se sentaba a tejer en la sala mientras Sebastián leía en silencio. A veces no hablaban durante horas. No hacía falta. El amor llenaba los espacios que antes ocupaban el ruido y la ambición. Un día, mientras caminaba solo por la casa, Sebastián se detuvo frente a una vieja fotografía, don Arturo joven, cubierto de polvo, sonriendo con una dignidad inquebrantable. Sebastián tocó el marco con suavidad. «Gracias, papá», susurró. «Por no rendirte nunca y por traerme de vuelta». Porque al final, esa fue la mayor herencia de don Arturo Montero. No el dinero, no los bienes, no el nombre, sino haber enseñado a su hijo que el verdadero triunfo no está en llegar más alto que los demás, sino en no olvidar jamás de dónde vienes, ni a quién amas. Y en ese aprendizaje, Sebastián encontró algo más valioso que cualquier fortuna: paz. Cristina y Rodrigo fueron condenados a 15 años de prisión por fraude y lavado de dinero. Sebastián no asistió a la sentencia. Ya no importaba. Había aprendido que la venganza no trae paz, solo prolonga el dolor. Un año después de la partida de don Arturo, Sebastián se encontraba en el jardín observando a su madre regar las flores cuando Vicente se acercó con una caja vieja entre las manos. «Don Sebastián, encontré esto mientras limpiaba la habitación donde dormía su padre. Creo que él quería que fuera suyo». Era la caja de herramientas de don Arturo. Las mismas con las que había levantado muros, construido hogares y sostenido a su familia con trabajo honesto. Dentro, había una última nota escrita con letra firme pero sencilla. «Hijo, estas herramientas construyeron nuestro sustento. Ahora te toca a ti construir algo más grande, un legado de bondad. Te quiero, papá». Sebastián abrazó la caja contra su pecho, sintiendo la presencia de su padre como si nunca se hubiera ido. Y, en cierto modo, no lo había hecho. Vivía en cada decisión correcta, en cada acto de generosidad, en cada momento en el que Sebastián elegía el amor por encima del dinero. Esa noche, Sebastián se sentó junto a su madre en el porche. Doña Elena tejía una bufanda mientras las estrellas comenzaban a iluminar el cielo. «Mamá, ¿crees que papá estaría orgulloso de mí?». Doña Elena dejó de tejer y tomó la mano de su hijo. «Mi hijo, tu padre siempre estuvo orgulloso de ti. Incluso cuando estabas perdido, porque sabía que volverías a encontrar el camino. Y lo hiciste».
Sebastián levantó la mirada hacia el cielo estrellado y sintió una paz que no había conocido en años. Había perdido dinero, había perdido tiempo, había perdido a su padre. Pero también había recuperado algo que creía olvidado para siempre: su familia, su esencia, su hogar. Y en algún lugar, más allá de las estrellas, estaba seguro de que don Arturo sonreía, porque su hijo había aprendido la lección más importante de todas, que el amor es la única riqueza que nadie puede arrebatarte. La única herencia que realmente vale la pena dejar. El viento sopló suavemente, meciendo las flores que doña Elena cuidaba con tanto esmero. Y en ese susurro, Sebastián creyó escuchar la voz de su padre: «Bien hecho, hijo, bien hecho». Por primera vez en mucho tiempo, Sebastián supo con certeza que todo estaría bien. Porque entendió que el verdadero éxito no es llegar a la cima y quedarse solo, sino llegar acompañado, amar profundamente y construir algo que viva incluso cuando uno ya no esté. Había perdido muchas cosas, pero había encontrado el camino de regreso a casa. Y al final, eso era todo lo que realmente importaba.